Ya para cerrar esta nueva entrega y ya para cerrar definitivamente el tema, es importante hacer una caracterización de cualquiera de los síndromes PI para determinar muy bien su tratamiento. Recuerden que el tratamiento de los síndromes PI va inicialmente desde una parte muy general que lo que pretende es trabajar sobre el factor patógeno, ¿sí? Y posteriormente nos centramos en la zona articular específicamente a trabajar. Estos dos tratamientos hay que combinarlos muy bien para completar el tratamiento completo del síndrome PI. Así que bueno, sean ustedes muy bienvenidos a Síndrome PI, esta última parte. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y acompañarme en esta última parte del síndrome PI en la medicina tradicional china. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón y por supuesto para mí un placer, un gusto que ustedes estén acá. Espero que estén entendiendo porque pues para mí es lo más importante al final y al cabo. Bueno, como siempre les digo, esto hace parte de un trabajo que hacemos desde Colombia y a los que ustedes son pues muy bienvenidos, por supuesto, a seguir aprendiendo. Pueden ver directamente sobre pues en la página web lo que tenemos de ofertas educativas para todos ustedes. Bien, el día de hoy y ya para cerrar la sesión nos queda un pequeño cuadro, este pequeño cuadro que traemos desde lo que les dije, varias fuentes bibliográficas para hacer esta revisión de tema. Bueno, lo que les digo, yo nunca me invento absolutamente nada, esto tiene una bibliografía y bueno, vamos a entrar hoy a ver los puntos específicos para el tratamiento del síndrome PI dependiendo de la zona articular a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, miren ustedes que tenemos, por un lado, el PI migratorio, el PI doloroso, el PI fijo, el PI por calor. Tenemos 4 tipos de PI. Este primero, recuerden que es por viento. Este segundo es por frío. Este tercero es por humedad. Y este último es precisamente por el factor que se llama calor. Vamos a hacer algunas aclaraciones con respecto a la lengua y con respecto al pulso, ¿sí? Que son importantes que entremos a determinar un poco. Bien. Lo primero es, en el PI migratorio, que tiene que ver con la presencia del viento, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lengua pálida, con una delgada saburra de color blanco. Es una posibilidad, lo que pasa es que la saburra blanca es muy característica de la presencia específicamente del frío asociado. Muchas veces el viento no entra solo, el viento entra acompañado por el frío. Quizá lo que vamos a ver más característico a nivel de la lengua son lenguas que tengan una tendencia a ser muy temblorosas, ¿sí? Eso es lo más característico en un síndrome PI migratorio, ¿de acuerdo? Un síndrome PI que es por la afectación del factor frío. Para nosotros el pulso depende, ¿no? El cambio en pulso, vamos a darnos cuenta que tenemos pulsos flotantes y pulsos resbaladizos. Realmente podríamos caracterizar como un pulso flotante si el viento viene desde afuera, pero puede ser que el pulso sea profundo o sumergido, ¿sí? ¿Eso de qué varía uno? Si viene un viento externo, un factor patógeno externo, vamos a tener una tendencia a tener pulsos flotantes. Si tengo un factor patógeno interno, un pulso mucho más sumergido. Claro, tiene mucho sentido. Realmente es resbaladizo en este caso, pues yo tendría mucho que discutir, porque el resbaladizo es mucho más característico de la presencia de humedad, no tanto de la presencia de un factor como es el viento, ¿sí? El viento da, generalmente si es un viento interno, tiende a dar pulsos de características mucho más tensos, pulsos mucho más en cuerda. Entonces de pronto acá pues realmente entraría un poco a hacer esta discusión, ¿no? Porque no estarían, pues la verdad no estaría ni tan de acuerdo con que sea un pulso resbaladizo. Bueno, bien. ¿Qué tengo por acá? Lengua con saburra de color blanca, para el frío tiene mucho sentido, lenguas pálidas en este caso. Pulso en cuerda y tenso, podría ser un pulso en cuerda intenso, porque es que el frío es de esos factores patógenos que más bloquea el chi, de los 3 principales que estamos revisando que bloquea el chi. Entonces, fíjense ustedes que sí puede ser muy característico, definitivamente lo puede llegar a ser, puede ser muy característico pues precisamente de eso,
¿sí? De la afectación, obviamente, del frío, pues bloquea, lo que tiende a hacer es bloquear mucho más el chi, entonces sí vamos a verlo de una manera importante. Bueno, entonces esos pulsos en cuerda o tensos puede ser o un pi migratorio o un pi doloroso por frío, tiene mucho sentido. Bueno, ¿qué pasa con la humedad? Uno, la lengua generalmente en la humedad tiende a ser una lengua pálida más, digamos, por el color, por la deficiencia profunda que yo tengo, ¿sí? ¿La deficiencia profunda en qué? La deficiencia profunda en la tierra me ocasiona lenguas que tienen una característica de ser muy pálidas, ¿de acuerdo? Saburra de color blanca, pero una saburra que tiene un contenido que es grasiento, pues sí, lo vamos a ver, lo vamos a entrar a considerar, ¿sí? Definitivamente sí. La respuesta es claro que sí, ¿sí? Entonces, claro, vamos a ver una lengua que se ve de esa característica. Lenguas de color pálida, de color... se va a ver lenguas hinchadas por la deficiencia en chi en tierra. Eso es muy característico. Bueno, eso es algo que vamos a ver de manera importante. Pulsos que son profundos, lentos, pero por encima de todo son pulsos que tienden a ser pulsos muy de humedad realmente, ¿sí? Entonces acá vamos a ver un pulso resbaladizo. En este caso sí no entra a discusión ver un pulso resbaladizo, que acá valdría la pena hacer la caracterización. Pi por calor, saburra de color amarilla y saburra de color seca, color no, de característica seca, sí la vamos a ver. Y se va a ver específicamente porque va a empezar a consumir todos los líquidos orgánicos. Entonces, claro, lo vamos a ver. Pulsos resbaladizos y rápidos, rápido de caracterización del calor, resbaladizo siempre y cuando ese calor vaya muy asociado a humedad realmente, ¿no? No es algo que vayamos a ver pues de manera muy frecuente, pero acá podemos entrar a ver pues ese tipo de caracteres. Recuerden que a veces yo lo que les digo es que no, a ver, cuando estamos haciendo la caracterización de los síndromes Pi, pues uno tiene que entrar a considerar que no solamente puede ser un síndrome Pi solito, o sea, caracterizar un paciente a veces como un síndrome Pi único es a veces difícil, porque muchas veces los factores patógenos van acompañándose uno con otro. Entonces uno dice, ¿será que lo clasifico como un pi calor? O como un pi fijo, o como un pi doloroso. Pero es que tiene humedad con calor. Entonces, ¿cómo lo clasifico? ¿Un pi fijo o un pi calor? Entonces acá realmente lo importante es saber qué factor patógeno tenemos en esa zona articular para determinar el tratamiento. De ahí que el síndrome Pi se caracterice como síndrome Pi por viento, calor, viento, frío, humedad con calor. O sea, realmente acá la caracterización más que nada del factor patógeno es supremamente importante. Bueno, eso quería como aclarar un poco iniciando la sesión del día de hoy. Puntos para trabajar síndrome Pi. Entonces, yo lo que les decía inicialmente, puntos generales que ya los fuimos aprendiendo. Vamos a complementar con algunos que a mí me parecen útiles, realmente son muy, muy útiles, ¿sí? Pero el tratamiento general ya lo dimos, ahora nos vamos para las zonas específicamente donde tienes el síndrome Pi. No hay que colocar todos, porque pues depende, ¿no? Depende de la zona donde estemos trabajando, ¿bien? Primero, puntos H, o sea, puntos H son puntos dolorosos. Todos los puntos dolorosos que yo tenga en la zona, pues valdría la pena punturar, claro, siempre y cuando no tenga alguna contraindicación, pues sí valdría la pena punturar. Nosotros, ¿qué tenemos? Para hombro, puntos locales, tenemos varios que son importantes. Intestino grueso 15, Sanjiao 14, adelante, atrás del músculo deltoides. Son puntos que generalmente usamos de manera muy frecuente para trabajar síndromes Pi. Intestino delgado 10 es un punto que viene en la región posterior, pero estos no son, a ver, esto es un acercamiento, ¿sí? Uno puede colocar otros, por supuesto, ¿sí? Yo de pronto tendría que entrar a considerar ese hombro, qué es lo que tiene, ¿sí? Tienes un manguito rotador, pero de lesión del supraespinoso, del músculo supraespinoso de pronto. Yo de pronto colocaría un 13 de intestino delgado, valdría la pena. Está ahí en la fosa supraespinosa donde se origina el músculo. Entonces miren que depende mucho la ubicación del dolor. Si tengo un infraespinoso de pronto, trabajaría un 12, un 11, un 10 me parece muy bien, ¿sí? Entonces realmente depende mucho de la zona donde estemos trabajando nosotros y de la estructura anatómica. Bueno, para empezar a trabajarlas.
Codo. Bueno, hay puntos ahí locales dentro del codo, ¿sí? El 11, el 10, el pulmón 5. Hay un punto extra que ahorita se me escapa el nombre, nuevamente para hacer un poco del hombro, que viene sobre la apófisis donde se origina y donde se termina originando el músculo bíceps en su porción más corta. La porción corta del bíceps se origina en una zona, ¿sí? Donde viene una apófisis, la apófisis de la escápula, y esa porción corta se origina en esa apófisis. Ahí hay un punto extra, no recuerdo muy bien el nombre, pero es un punto que solemos trabajar frecuentemente con acupuntura. Bien, uno, porque es que el hombro, por estructura anatómica, tiene que ver con manguito rotador, músculos de manguito rotador, supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor, pero también tiene que ver con músculos que se originan en la región y en la cara anterior o incluso hasta la posterior, donde viene el tendón corto del bíceps o el tendón largo que viene desde la fosa supraglenoidea de la escápula. Entonces, pues valdría la pena, muy bien, por eso les digo, o sea, realmente esto es un acercamiento, pero no es obligatorio que tengamos que colocarlos todos. Codo para nosotros, epicondilitis lateral, sobre la zona lateral, este es un buen punto. ¿Qué les digo yo? Ahí hay otro punto sobre el canal de intestino delgado. ¿Por qué no? También se podría trabajar sobre la región posterior del tríceps braquial. Viene Sanjao 10, que viene sobre el tendón de inserción sobre el olecranon, sobre la parte más huesuda del codo. Pulmón 5, siempre y cuando tengamos tendinitis del bíceps. Este es un punto que viene en la región anterior, pero uno puede complementarlo con otros. Pericardio 3, por ejemplo, que viene ahí muy cerquita, obviamente, también a la zona de inserción del bíceps, pues valdría la pena. Pero pues depende, yo lo que les dije. Que si es una epicondilitis medial o interna, ¿sí? Que tengo un dolor en el epicóndilo interno, de pronto ahí entraríamos con meridianos Yin, de pronto un corazón 3, que pasa pues realmente está ahí muy cerquita, valdría la pena, ¿por qué no? Bueno, muñeca, acá yo tengo unas anotaciones interesantes con respecto a la muñeca, porque acá tenemos Sanjao 4, Sanjao 5, sí, como puntos locales por todas las regiones, digamos, del dorso de muñeca. Intestino grueso 5, también región del dorso. Intestino delgado 4, por la cara del karateca. Yo digo la cara del karateca, más o menos el punto viene acá. Sí, yo le pondría incluso ahí un intestino delgado 5, valdría la pena. Pero todos estos puntos trabajan las zonas de la cara lateral de la muñeca. Entonces, la anotación viene a que muchas veces el síndrome PI puede ser caracterizado como un síndrome de túnel carpiano. Si es así, faltarían los puntos de la región más anterior, ¿sí? Porque puede ser que uno tenga síndrome de túnel carpiano por un síndrome de humedad, por ejemplo. Generalmente, ¿quién cursa con presencia de humedad bloqueando el canal? Principalmente se bloquea el canal donde pasa el nervio mediano, que es el canal de pericardio. Entonces uno dice, bueno, ahí puede estar presente la humedad. Fíjense que nosotros vimos que la humedad da una sensación como de adormecimiento también, ¿no? En los síndromes PI. Entonces uno dice, ¿puede ser que sea humedad bloqueando el canal? Sí, es una posibilidad. El ejemplo más claro es, por ejemplo, los síndromes de túnel carpiano asociados a hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una enfermedad donde pone todo lento, el metabolismo se vuelve muy lento. El hipotiroidismo en medicina china está muy cercano a las deficiencias Qi o Yang en tierra, dadas por mucho frío y todo el ritmo metabólico se vuelve muy lento. El hipotiroidismo es un factor de riesgo para síndrome de túnel carpiano, importante, y un paciente con síndrome de túnel carpiano debería descartarle inicialmente hipotiroidismo también, ¿sí? Si no tiene un efecto mecánico que uno explique el túnel carpiano. Bueno, volvamos a esto, pero en medicina china, pues fíjense que ustedes tienen deficiencias en tierra y las deficiencias en tierra generan mucha humedad y la humedad puede terminar bloqueando, o sea, un hipotiroidismo que al final termina ocasionando, ¿sí?, un túnel carpiano, ¿de acuerdo? Entonces, miren lo bonito. Bueno, vuelvo al cuento. Muñeca para nosotros, región anterior, sobre canal de pericardio donde va el nervio mediano, porque el túnel del carpo tiene que ver es con el bloqueo, con el
sencillamente con la manera como se comprime, perdón, la pregunta es, la respuesta se comprime, la palabra correcta se comprime el nervio mediano. Entonces, 1, puntos de pericardio, 6, 5, 7, 8, si ya tiene compromiso o si hay una lesión ya directo del nervio, ¿sí? Y con compromiso de ahí para adelante, entonces ya eso se saca con electromiografías y demás cosas. Pero bueno, puntos en pericardio es importante. A mí me gusta trabajar retináculo flexor, eso no lo trabaja todo el mundo, pero el retináculo flexor hace parte del trabajo que uno debería hacer. Para mí entonces es importante corazón 7, pulmón 9, parte el retináculo flexor y uno hace esa línea, esa famosa línea que es la línea de la vida con pericardio 7. Los tres hacen como esa línea que se conoce como línea de vida y es una línea importante no solamente para manejar túnel carpiano, sino también para relajar un poco la mente cuando uno no quiere trabajar, por ejemplo, triángulo de Buda. Entonces uno lo cambia y pone toda esta línea viene sobre esa zona. Entonces además de que uno le trabaja en el túnel del carpo, lo relajan también. Esa es una buena opción. Pero entonces pienso que acá había que completar un poquito más también esos puntos, pero bueno, para que los tengan en cuenta. Espalda, ¿qué proponen nuestros autores? Sin irme más allá. Los Wo Tuao Jiaji, que son puntos extras que vienen desde la columna dorsal hasta la última vértebra lumbar y vienen a 0.5 shun lateral y lateral de la apófisis espinosa. Es una muy buena opción, ¿sí? Para trabajar columna, dependiendo de la zona. No le vamos a colocar todos los días allí, no se colocan, depende, ¿sí? Donde tengas el dolor. Pero acá hay unos puntos interesantes. ¿Por qué el DU26 en espalda? DU26 es un punto que viene acá, en esta región de acá, pero es un punto distal para trabajar lumbalgias. Entonces, uno dice como punto distal, no es el único punto distal, por supuesto que no, ustedes tendrían que aprender más. DU12 a la altura de T3, en la apófisis espinosa de T3, este es un punto interesante para trabajar dorsalgias o dolores en la columna torácica. DU3 es un punto que viene abajo a nivel de la L3, debajo de la apófisis espinosa de L3, viene DU3. No son los únicos, ese trabaja lumbalgias, pero realmente hay muchos más, por supuesto, si no, pues yo sé que estos artículos no tienen que ver con dolores de espalda específicamente, pero pues uno tiene que entrar a considerar de pronto unos más del meridiano de vejiga, u otros que trabajan dolor lumbar desde arriba, ¿sí? Y demás. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Cadera para nosotros, tenemos unos puntos importantes. Este punto quizás sea el más importante. 29 vesícula biliar es un punto que viene entre el trocánter mayor y el ala del hueso ilíaco. Uno hace una línea imaginaria, entre los dos mete la aguja. O sea, el punto medio entre el alerón, el ala ilíaca, el reborde más superior del hueso ilíaco con el trocánter mayor, uno hace una línea imaginaria entre los dos y ahí va el vesícula biliar 29, ¿sí? Ese es de los puntos más importantes. Uno entra con una aguja larga, más o menos de unos 5 a 2 shun, sin problema. Realmente la aguja va a empezar, llega a la zona más superior del acetábulo. El acetábulo es la zona donde se terminó articulando el fémur con la cavidad, pues, que se llama acetabular. Entonces, es un punto bien importante. A mí me gusta también el 30. Quizá el 30 de vesícula biliar y el 29 son los más importantes para trabajar patología local. Y tenemos otro que es el 29. El 29, no, el 39. ¿Sí? De vesícula biliar, que también pues, es un punto interesante a considerar, a pesar de que está en el pie, ¿no? Bueno, muslo para nosotros, patologías de muslo, pues las patologías locales tenemos vejiga 36, que es un punto que viene en el pliegue glúteo, el punto medio del pliegue glúteo al lado y lado, ¿sí? Donde es un punto bien interesante para trabajar dolores de nervio ciático, como punto local. Estos manejan región posterior. Muslo, vejiga 54, uno de los últimos puntos de la segunda línea del meridiano de vejiga, es un punto alto, pues también lo puede trabajar uno desde ahí. También tenemos otros locales. El 34 no es un punto local, este punto viene en la región lateral de la pierna, a nivel de la cabeza del peroné, muy cerquita. Es un punto interesante para trabajar. Miren ustedes que son de los primeros puntos que uno aprende a trabajar en acupuntura. Y son de los primeros puntos que uno aprende a trabajar en acupuntura porque
porque es el punto WI o el punto ROE o el punto de estimulación sistémica de los músculos y tendones del cuerpo. Entonces, literalmente cuando uno tiene, así tenga uno dolor de espalda alto, póngaselo. Que tiene dolor en el hombro, póngaselo, a pesar de que sea un punto que viene en la pierna, ¿sí? Claro, viene en la región lateral de la pierna, más que nada. Yo lo usaría realmente, y yo lo uso para todo tipo de dolores musculares, independientemente de la causa, ¿sí? Fíjense ustedes que tiende a relajar toda esa parte. Bueno, 31 vesícula biliar es un punto que viene en la cara lateral de la pierna. Ya lo veíamos dentro de la dispersión del viento, pero acá lo estamos usando como punto local. Bueno, que viene sobre la región del músculo, específicamente sobre el tendón de la fascia lata. Es un punto bien interesante. Bueno, rodilla. Los puntos de rodilla realmente son varios, ¿sí? Idealmente hacer muy buena asepsia, antisepsia, doblar un poquito la rodilla para encontrar esos famosos ojitos de la rodilla. El primer punto que viene en la cara lateral es estómago 35, pero en rodilla hay otros, ¿sí? O sea, viene el ojito lateral. El ojito es una pequeña hendidura que deja que el tendón rotuliano, cuando sale de la rótula y se termina insertando en la tuberosidad anterior de la tibia, la cara lateral viene ese huequito es estómago 35. Al otro lado hay un huequito interno, ¿sí? Ese es un punto extra que generalmente a mí me gusta también trabajar, entonces se llaman los ojitos de la rodilla. Y un shun por encima del borde más superior de la patela, viene un punto extra también. Son como los 3 puntos más importantes para trabajar rodilla. Bien, sobre la inserción del recto anterior, músculo recto anterior que viene siendo parte del cuádriceps. Entonces sobre ese punto es el punto extra. Tenemos otros que vienen muy cerquita, ¿sí? Sobre la cara lateral del vasto lateral, estómago 34. Sobre la cara del vasto medial vendría vaso 10, o sea, es un buen punto para trabajar más o menos por cercanía. Vesicular 34 lo manejamos como punto local de rodilla. Este viene en la cabeza, muy cerquita de la cabeza del peroné, ¿sí? Donde se originan los peroneos, el músculo peroneo, ¿sí? Se empieza a originar desde ahí. Son 3 peroneos, ¿no? Pero uno de ellos se empieza a originar desde la cabeza del peroné. Entonces, este es un punto que lo manejamos en este caso como local, ¿listo? Pero recuerden que trabaja mucho músculos y tendones de cualquier lado. El 33 que viene a 3 shun por encima del 34, arriba, ¿sí? Sobre la cara lateral del muslo, pues también se colocaría. A mí me gusta colocar otros en rodilla, de pronto un vaso 9, ¿sí? Por debajo del cóndilo medial de la tibia, como punto local de rodilla, me gusta complementarlo también. Bueno, mire que hay varios, o sea, realmente acá es conocer un poco más de los puntos de acupuntura y ya conociendo, pues, los puntos locales, los que ustedes quieran. Esto sencillamente es una guía y lo estamos complementando un poco, porque para no quedarnos cortos. Tobillo, vejiga 62, riñón 6, vejiga 60 y vejiga 40. Vejiga 62 debajo del maléolo lateral, de la zona más huesuda del tobillo. Riñón 6 debajo de la zona huesuda pero interna, o sea, del maléolo interno. Vejiga 60 entre el maléolo externo y el tendón del gastrocnemio, que se llama el famoso tendón de Aquiles. Bien. Ahí entre ese tendón y el maléolo lateral viene vejiga 60 y vesícula biliar 40, que viene sobre la zona del tarso, muy cerca a la zona del maléolo, en su parte más anterior e inferior, ¿sí? Son puntos muy locales. Miren que la mayoría de estos vienen en la cara lateral del tobillo. Eso tiene una razón de ser. La razón de ser tiene que ver con que nosotros nos tendemos a lesionar mucho el tobillo más. Los síndromes pie-tobillo muy característicamente son por efecto del trauma y causan mucho estancamiento de sangre, mucho estancamiento de chi. Por ende, muchos de estos vienen pues indicados hacia la zona y la cara lateral del tobillo. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, esto de manera global, sí, pero hay otros que a mí me gustaría decirles. Por ejemplo, en mano, nosotros tenemos unos puntos que se llaman los Ba-Xie, y Ba-Feng. Los Ba-Xie y los Ba-Feng, que no los traje acá, pero son puntos que vienen en los espacios interdigitales de las manos y de los pies, ¿sí? Son puntos que usualmente, ¿y por qué no pusimos mano? Si hubiéramos puesto mano en los artículos, porque es que mano es una zona donde hay bastantes síndromes pi, ¿sí? Y quizá pi por humedad y por calor, o pi húmedos con frío.
hablando de esos famosos nódulos que salen en la artrosis o en la artritis, muy característica quizá de humedad con calor. ¿Ven? Entonces acá sí que es importante definir un poco qué puntos vamos a trabajar en mano. En mano podemos trabajar puntos de meridianos yang, de intestino grueso, de Sanyao, de intestino delgado, los primeros puntos. Hablando del segundo o el tercero, que están realmente muy cerca en esa zona, los podemos manejar. Pero estos puntos, como vienen en las zonas interdigitales, son puntos que se usan para expulsar específicamente viento. Son puntos muy indicados para la expulsión del viento. Y el viento sí que afecta a esas pequeñas articulaciones. O sea, fíjense que estas manifestaciones de artritis o de artrosis son múltiples. O sea, cuando son múltiples uno dice, ahí está involucrado el viento. No son únicas, que uno dice, ahí no está involucrado el viento. En este caso sí iría muy involucrado el viento. Entonces sí que son puntos importantes a considerar. Que nosotros los tengamos que considerar, pues sería supremamente importante. Bueno, entonces no se les olvide estos puntos, más los que acabamos de hablar. Bien, y ya para cerrar en estos minutos que me queda, acá hay un complemento del síndrome de manera general. A mí me gustó esta propuesta de tratamiento y me gustó bastante, para serles sincero. Nosotros vimos puntos que expulsan viento dependiendo de la zona. Yo les decía, hay puntos que expulsan viento de la mano, de la cabeza, del cuello, del tórax, de las piernas, ¿sí? Y esos puntos, pues son importantes colocarlos. Pero los autores de estos artículos, o específicamente de un artículo, proponen esta combinación de 2 puntos en viento. Específicamente en viento, que me gustó la propuesta porque tiene un sentido muy importante. Vejiga 17 y vaso 10. Vejiga 17 es el punto maestro de la sangre y vaso 10 se llama Shuehai, o sea, mar de la Shue, mar de la sangre, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante estos dos? Uno, porque estimulan la formación de sangre. Cuando uno estimula la formación de sangre, mis queridos amigos, uno tiende a restablecer el síndrome que de raíz dio origen al viento interno. Tenemos 4 síndromes de la madera que originan viento. 2 de ellos corresponden a insuficiencia de yin e insuficiencia de sangre. Cuando uno estimula la formación de sangre, uno le está dando, sangre a la madera que está insuficiente y que por eso empieza a generar viento, fíjense ustedes, ¿ok? Y 2, ¿qué es la sangre? Porque entonces decimos, bueno, pues tiene mucho sentido estimular la formación de sangre para calmar la presencia del viento. Y tiene muchísimo sentido, fíjense ustedes, en muchas patologías donde hay representación de viento, principalmente interno, nosotros tonificamos la formación de sangre. Pero ¿por qué de yin? Recuerden ustedes que la sangre, al final y al cabo, yo puse un video hace poco, o no, me imagino que ya se publicó hace bastante tiempo, pero sobre regresando a lo básico, sobre qué es la sangre. La sangre, mis queridos amigos, es líquidos orgánicos más yin chi. Yin chi, ¿a qué hace referencia? Al chi nutritivo. ¿Sí? Chi nutritivo, ¿ok? Entonces, chi nutritivo más líquidos orgánicos, eso es sangre. Entonces, ¿por qué es tan importante para nosotros? Porque si al final estamos de alguna manera nutriendo la sangre, como la sangre tiene un componente de líquidos orgánicos, y los líquidos orgánicos es lo más yin que existe en el cuerpo, pues estamos complementando la formación de yin. ¿Ven? Por ende, cuando nosotros vemos fórmulas para tonificar el yin del hígado y fórmulas para tonificar la sangre del hígado, realmente son puntos muy similares. También entendiendo que la sangre tiene una naturaleza muy yin, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, me gustó mucho la combinación de esto. Entonces, no solamente es disperse el viento en la zona, como lo aprendimos, disperse el viento en la zona como tratamiento general, trabaje sobre alguno de estos puntos locales, ¿sí? Sobre uno o sobre varios, pero hay que aprender también a trabajar un poco sobre la sangre, entendiendo un poco el raciocinio. A mí me pareció bien interesante esa propuesta, que viene dentro del síndrome general, digamos de los puntos generales que ya estábamos viendo. Me gustaría que lo tuvieran en cuenta para complementar. Pido oloroso, que tiene que ver con la presencia específicamente del frío, ¿sí? Tengo puntos que tonifiquen el yang, que ya los vimos. Pi fijo, humedad. Puntos que tonifiquen fuertemente la tierra y que dispersen la humedad. Eso es lo importante. Ellos pusieron un punto luo acá, vaso 5. De pronto, pero no es el que más se usa para dispersar humedad. Tomamos 36 como punto de tonificación de tierra,
vaso 3 con punto de tonificación de tierra, vaso 2 también, vejiga 20 y puntos de dispersión de humedad, vaso 9, estómago 40, no se les olvide eso. Y por último, el picalor. El picalor que tiene que ver con la presencia de calor y puntos que a mí me saquen calor. Yo ya les dije algunos dentro del tratamiento general. Bueno, ahora la pregunta del millón es, como tú me dijiste, Camilo, que pueden haber pacientes que pueden presentar síndromes PI combinados unos con otros concomitantemente. ¿Es probable usar varios de estos al mismo tiempo? La respuesta es claro que sí, pero lo importante es hacer un diagnóstico de fondo, porque acá venimos a hablar del factor patógeno y las manifestaciones que da a través de un síndrome PI, un síndrome de bloqueo, sí, de chi, de sangre. Pero nosotros, y yo siempre los pongo en contexto, es importante saber el por qué. Yo tengo humedad, sí, estoy trabajando para sacar la humedad, sí, pero ¿cómo se trabaja realmente cuál es el síndrome de raíz que tiene la formación de humedad? Eso es importantísimo considerarlo. Bueno, ¿para qué? Para poder empezar a trabajar con eso. ¿Por qué tengo frío, Camilo? No, es que no sé qué tengo, pero tengo frío, entonces a mí me enseñaron estos puntos para calentar el yang. Sí, pero a veces uno puede tener frío interno por deficiencia yang de corazón. Y si no estás trabajando el yang del corazón, va a seguir manifestándose, por ejemplo, el frío, ¿sí? Entonces, yo los invito a ser un poco más, decimos en palabras colombianas, quisquillosos, que hace referencia a que investiguemos un poco más, a que aprendamos un poco más. Ahí tengo videos tutoriales acerca del diagnóstico que creo que les puede ayudar a ustedes, o si no, pues damos los cursos también que los podemos apoyar en esa parte de toda la parte sindromática y demás cosas. Bien, esta es mi bibliografía. Yo, como les digo, yo no me invento absolutamente nada. Y antes de irme, acá debajo en la descripción de este video, ¿sí?, de esta última parte, les voy a dejar toda esta presentación, ¿sí? ¿Para qué? Para que la tengan, para que la repasen, ¿sí? Y bueno, y que la puedan trabajar el día de mañana con sus pacientes en una práctica clínica, y que ojalá esta presentación haya sido muy esclarecedora para ustedes, ¿sí? Para mí es lo más importante al fin y al cabo. Bueno, les deseo un lindo día. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón, como siempre acompañándolos a todos ustedes en su proceso de formación. Le agradezco mucho a YouTube por haberme borrado el video y haberme hecho reclamación de derechos de autor por la música. Esta vez no lo van a hacer, pero le agradezco a YouTube porque creo que esta presentación estuvo de fondo mucho más completa que la primera que hicimos. Así que bueno, les mando un abrazo a todos ustedes. Nos vemos en una próxima entrega. Que estén muy bien. Chao, chao.